No tiene. ¿Y qué? Pero si ya. Mira, ¿dónde estamos? Entonces, señores, ahora estamos en los 13 principios de la fe. Rambam, nuestro grande maestro, Maimónides, están enseñando los 13 principios de la emuná. Emuná, ya vemos algunas veces, es nuestra capacidad de vivir, ¿cierto? De vivir con Dios. Hay acá 13 principios de cómo vivir con Dios. Que quien está en el judaísmo lo vive así, que no está, no está. Vamos al octavo principio. Empezamos desde el primero, que Dios existe. Y Ramón explicó que significa que Dios es la base de todo, ¿cierto? Todo lo que ocurre es porque Dios existe en cada segundo, en todo lo que ocurre, ¿no? Que Dios existe porque existe, todo era va. Es algo abstracto. Por tanto, cuando alguien nos pasa así en el tránsito, ¿qué decimos? Baruch Hashem. Es automático. Baruch Hashem. Es la base de todo lo que ocurre. Automático, ¿cierto? ¿No es automático? Casi automático. Casi automático. El segundo, el que Dios es uno. ¿Cierto? Por más que parece que el mundo es un balagán y acá mil cosas una contra la otra, la verdad es que hay solo un propósito, un principio, una dirección. ¿Cierto? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. El tercero, que Dios no tiene cuerpo. El Ramón explicó que no tiene límites. ¿Cierto? Todo esto principio, este ideal, esta dirección única, no hay nada que lo limita. No hay límites. Dios no tiene cuerpo, sino que no tiene medidas, no tiene fronteras. Y el cuarto era que Dios siempre existió antes del mundo. O sea, el mundo fue creado. O sea, a este plan es un plan que Dios lo concebió antes del mundo. Creó el mundo para algún propósito. Hay un propósito en la existencia. ¿Sabían? Sin creer es el cuarto propósito, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que Dios siempre existió. Que Dios creó el mundo. Si Dios creó el mundo, hay moral, hay propósito, hay moral, hay sentido, hay recompensa. Si Dios no creó el mundo, salió de Dios el mundo de algún modo, no salió de Dios el mundo. Esto va, entonces Dios está acá, nosotros estamos acá, no hay moral, no hay recompensa, no hay nada. No hay sentido. El quinto, que solo vamos a servir a Dios. No, es obvio, si hay un propósito, un plan y todo va a funcionar bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no? Está implícito acá que Dios es bueno, que todo es para el bien, que es una buena idea trabajar para Dios. Vamos a trabajar con Dios. Y no de otro modo, por supuesto no vamos a hacer idolatría, ¿cierto? El sexto era la profecía. Hay contacto entre Dios y el mundo. Hay contacto. No solo que hay un plan, también podemos saber el plan. Dios puede nos decir que desea. Tenemos acá un contacto y es posible que el hombre va a tener un contacto increíble con Dios. El séptimo, la profecía de Moshe Rabbeinu, es diferente de las otras. ¿Cierto? Moshe Rabbeinu es una criatura especial, una profecía especial. Una vez que hubo Moshe Rabbeinu en el mundo es diferente, la Torah es diferente y no hay comparación con nada. Aún se quedaron acá 6 libros para quien desea. Pueden pasar entre uno y otro. Shalom. ¿Cierto? Y vemos 4 diferencias entre Moshe Rabbeinu y otros profetas, ¿cierto? Que Dios, la profecía de Moshe Rabbeinu es indirecta, directa, ¿cierto? Directa, los otros profetas por intermedio de un ángel, de una fuerza, cualquier cosa así. La segunda, que los otros profetas deben estar durmiendo cuando tienen la profecía, en el sentido de que su cuerpo no es capaz de soportarlo. Hay una contradicción entre el cuerpo y el alma inherente al ser humano, y cuando el alma brilla tanto con la profecía, el cuerpo se va afuera como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, su cuerpo estaba completamente bajo su dominio. No era nuevo. El tercero, ¿cierto? Que consecuencia de esto no desmayaba Moshe Rabbeinu cuando tenía la profecía. Y el cuarto, que todos los profetas es una vez o otra cuando Dios deseaba entrar la profecía, pero Moshe Rabbeinu, cuando Moshe necesitaba, tenía la profecía, no tenía límites con esto, ¿cierto? Buscaba con Dios. Hasta acá Moshe Rabbeinu.
Una vez que tuvimos Moshe Rabbeinu, tenemos un contacto especial, absoluto con Dios, que indica exactamente cuál plan y no tenemos otro. Es casi obvio, por tanto, que el octavo es Torah min hashamayim, la Torah viene de los cielos. O sea, la Torah no es una creación divina, no es algo que nosotros lo inventamos, no es el folclore judío, no es un desarrollo que se hubo por cuenta de la inteligencia del pueblo de Israel y de los premios Nobel que tuvimos. Y no sé qué, poco a poco se desarrolló un sistema de pensamiento y de cómo, qué es el judaísmo que conocemos hoy. No es así, sino que la Torah veo de los cielos. ¿Cómo sabemos que la Torah veo de los cielos? Depende. Si la intención es que de repente cayó un bloque de piedra así, ¿cierto? Si esto significa la Torah veo de los cielos, entonces hay un tipo de pruebas. Pero el Rambam habla de la Torah de los cielos de otro modo. Torah es todo el modo de cómo entender el mundo, comprender quién somos y saber qué hacer para adelante, ¿cierto? Ese es algo que no puede venir del propio ser humano. Puede venir, pero entonces va a ser muy, muy chiquitito. Así como el mundo es arreglado, el mundo físico es arreglado, hay reglas, las cosas funcionan perfecto como son. El mundo espiritual también tiene reglas. Él también funciona de acuerdo con modelos, etc. Decir que el mundo físico es completamente increíble, los átomos están dentro de leyes, etc., que funcionan súper bien. Y decir que el mundo espiritual es un balagán, una bagunza, una bagudia, un nada, es un reverso. No funciona. ¿Cierto? Pero vamos a ver dentro. Hay más, el Rama, mira, es muy grande. El Rama cuando habla mucho significa que es mucho. No hay mucho acá. Top, Besad Shmini. El octavo. ¿Eso braga? No. ¿Sí? No. ¿Qué página? Página Kuf Mem Dalet, perdón. Kuf Mem Dalet. Hay un montón de libros acá, además 5 libros. Un para cada 3 personas. Besad Shmini. El octavo principio. O Torah viene a Shammai, o Torah viene de los cielos. Veu, y es leamin, o sea, vivir con esto, que la Torah, que toda esta Torah, que está en nuestras manos ahora. Y la Torah, Moshe, es la Torah que Dios dio a Moshe. Incluso las leyes de ascensor en el Shabbat. Sí. Incluso las leyes de derivados de la leche, de lactosa y no sé qué, con carne o sin carne. Sí. Incluso las leyes de operaciones de cerebro y trasplantes de órganos, etc. Respuesta. Sí. Toda ella fue dada para Moshe en el Sinai. ¿Cómo? Si Moshe Rabbeinu no sabía. ¿Por qué Moshe Rabbeinu no construyó una Ferrari si las leyes de los coches también le fueron dadas? Respuesta. Bien toda de Dios. No que todo es de los cielos, pero es todo un tipo de conocimiento que podemos absorber de los... No. La Torah es tan alta que nosotros no tenemos acceso. No es un desarrollo humano. Claro, el ser humano es incapaz de llegar a la Torah. ¿Cómo puede ser entonces que vamos a estudiar Torah? Buena pregunta. No es el intelecto divino. O sea, la Torah veo toda de Dios. Toda significa toda y no en partes. Porque quien recibe una parte, no recibe una parte, no está dentro de este principio. Peor que esto. Quien estudia una partecita de la Torah y dijo, oh, ya sé toda la Torah, y no estudia toda la Torah, su visión no funciona muy bien. No va a funcionar muy bien. Pero vamos a ver después. Estamos leyendo una primera vez este párrafo. Mira, acá algunas novedades. Vamos a ver. Retzoni Lomar. O sea, que llegó toda de Dios. ¿Cómo llegó la Torah a nosotros?
Dios habló con nosotros, ¿cierto? ¿Dios tiene boca? ¿Puede hablar? Sí. ¿Dios tiene boca? No. ¿Puede hablar? Sí. ¿Dios tiene boca? ¿Puede hablar? Se manifiesta. ¿Sin boca? Se manifiesta. Entonces cuando está escrito que Dios habló con nosotros y dijo, ustedes ya llegaron a la conclusión obvia que es una manifestación, es algo, ¿cierto? No es literal. Llegó a nosotros. ¿Cómo llegó la Torah a nosotros? Digo el Rambam, no sé. Nosotros lo llamamos y Dios habló con el pueblo de Israel. ¿Cómo funciona? No sé. En las palabras del Kusari puede ser que Dios crió, por ejemplo, ¿cómo funciona el habla? Nosotros hablamos, ¿qué ocurre con el aire? Se movimenta, ¡puf! Llega al oído de alguien, ¿cierto? Cuando llega al oído de alguien, movimenta también sus tímpanos, ¿cierto? Etcétera, la vibran, los tímpanos, pa. ¿Puede Dios crear un movimiento en el aire que va a llegar a nuestros oídos? Sí. Sí, puede. ¿Es más difícil que crear el mundo? ¿Es diferente de crear el mundo? No es más difícil, ¿cierto? Crear un movimiento en el aire es más difícil que crear el mundo. ¿Cómo Dios creó el mundo si no tiene manos? No sé. ¿Cómo Dios movimentó el aire si no tiene boca? No sé. ¿Es importante? No. ¿Se va a ser importante? ¿Va a estar escrito? Sí. De nuevo, si era importante, iba a estar escrito como. Si no está escrito como en la Torah, significa que no es importante. Dice que vieron las voces. O puede ser que es importante para que es un grande cabalista. Entonces, cuando ustedes van a ser grandes cabalistas, hablan conmigo y me enseñan, por favor. Dice que vieron las voces. ¿Cómo es posible? Pues para Dios todo es posible. Para Dios no, para el hombre. Acá es el hombre que vio. Pero Dios les hizo que lo Debe vieran. ser que están en un nivel espiritual tan alto. ¿Cómo tú ves? ¿Quién ves? ¿Cómo tú ves? Pues Dios quiso que lo vieran. No, ¿cómo tú ves? Por la vista. ¿Por la vista? ¿Los ojos ven? Conectado con el cerebro. Los ojos con el cerebro. Todo un sistema No, que tú no le puedo ves. explicar. Por intermedio del cerebro. Tú ves por intermedio de los ojos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Quién eres tú? Pues no nadie. Debe ser que tú tenés alguna alma importante por dentro, alguna cosa. Digamos así, solo para que va a quedar más fácil. Tu alma ve, ¿cierto? Por intermedio de los ojos. ¿El alma es más grande o menor que los ojos? Más grande, ¿cierto? Más impresionante, se utiliza de los ojos. ¿Puede el alma se utilizar de los oídos para ver las voces o lo opuesto? No. Si el alma va a conectarse directamente con lo que Dios está hablando, ¿necesita de los ojos? No. ¿Necesita de los oídos? No. No, ahora hablamos que no es exactamente que Dios habló, ¿cierto? Pero miran las voces. ¿Qué son las voces? No sé. El alma tuvo acá un contacto muy indirecto, muy directo, perdón, directo con algo muy grande. Es acá es el alma hablando con algo así. Pero es imposible, hay que hacer por intermedio de los ojos. Deja los ojos, por favor. Pero es una iniciativa de Dios, ¿no? Estamos directo en el reino, es necesario ahora todos, ¿entienden? Es diferente. El alma está, así es, verdad, te explico. Pero de nuevo, es solo para, es continuación de lo que dijo acá a ver, esto del aire es el Kusari que dijo, en la parte 2, no, en la parte 1, vamos a llegar a esto. El propio Kusari ya dijo, Rabbi Levi, puede ser que fue de un modo más elevado que esto. Puede ser que ocurrió alguna cosa increíble, un tipo de milagro, no sé, pero entiende, no es tan importante. El importante es Dios, que no me saben, ¿cierto? La Torah, llegó a nosotros. Era algo divino, incomprensible, que no estaba acá de modo alguno, que es imposible llegar en esto. Bajó a nosotros, ¿cierto? Llegó a nosotros, lo llamamos Dios habló con nosotros. Porque si Einstein iba a explicar a nosotros la teoría de la relatividad, iba a hablar con nosotros, no iba exactamente a hablar, ¿cierto? Iba a poner formas en el cuadro, pero no es decir que él habló con nosotros, esto nos explicó. No, es una cosa acá. Cuando hablamos de Dios, hablamos siempre como algo figurativo, ¿cierto? En el sentido no figurativo que no ocurrió, es decir, que ocurrió alguna cosa,
no sabemos explicar, vamos a llamarla del más cercano que tenemos. ¿Cuál es el más cercano que tenemos? Nos habló, ¿qué deseas decir? ¿Que Dios bailó con nosotros? ¿Cierto? Que Dios nos dio un golpe. Oh, yo soy el eterno, soy Dios, percibí. Ay Dios, entendí. No, Dios habló con nosotros, más correcto, ¿cierto? Es incorrecto, pero es más correcto. Y todos entienden que no estamos hablando que Dios, que un viejito de barba blanca, ¿cierto? Bajó en el monte y empezó a decir, yo soy con la voz del locutor de radio, ¿cierto? Conocen la voz de los programas de televisión. Yo soy el eterno. Voz de Cid Morera, para quien sabe de qué estoy hablando. Todos los brasileños entendieron. Con la determinada edad, ¿verdad? Todos entendieron. ¿Quién es la voz de Cid Morera? Era el locutor de que hace todas estas películas religiosas. Entonces, ya. Veloyeda y Jodotaga, cuarta línea. Y nosotros no sabemos cuál es la calidad de esto que llegó a nosotros. O sea, cómo describirlo, cómo entenderlo. No es algo que podemos medirlo físicamente. No es entre nosotros. ¿Entiendes? Elahu, solo Dios puede entenderlo. Asher הגיע אליו, que es para él. ושהוא במדרגת סופר. רגע. אוקיי. ושהוא במדרגת סופר, שקוראים לו והוא כותב כולה. דברי המאה וספרי עמדותיה, וכך נקרא מחוקק. אוקיי. Solo Moshe Rabbeinu entendió exactamente cómo llegó a él, ¿cierto? La voz. Y Moshe era como un escriba que escribió, por tanto, toda la Torah. Todas las historias que están en la Torah, la historia con Agá, ¿cierto? Todas las historias pasadas que están en la Torah, todas las mitzvot, no hay ninguna diferencia entre el pasuk que dijo. Los hijos de Ham fueron Cush, Mitzrayim, Put y Canaán. Y Veshem Ishto Meitabel Bat Matred, otro paso que dijo que el nombre de su mujer era Meitabel Bat Matred. O Anoji Hashem, yo soy el eterno tu Dios. Los versículos tienen exactamente el mismo peso. ¿Por qué? Porque sí estamos hablando de cómo nosotros lo recibimos. ¿Cuáles son las partes centrales? ¿Cuáles son las cosas que están alrededor y que tenemos que aprender de ellas alguna cosa? Para nosotros hace quizás mucha diferencia. Pero la práctica es que todo paso que está en la Torah es un mensaje de ¿quién? De Hashem, ¿cierto? Dios decidió que esto es imprescindible para que el mundo va a avanzar. Puso esto en la Torah. Es humanamente imposible saber que los hijos de Ham eran Cush, Canaán, Put y como está escrito, ¿cierto? Quizás vamos a decirlo, pero de otro modo, en otro orden, con otras letras, otras palabras. Estamos hablando ahora del pensamiento divino que está llegando a nosotros por intermedio de esto pasuk y de esto pasuk. Si un Sefer Torah está faltando una letra, pues terminó. No interesa de qué pasuk es esta letra. No hay que hacer, hay que acostumbrarse con esto que la Torah es un mensaje divino, no es nuestro. No está entre nosotros. Ahora estamos hablando de la Torah escrita. En un ratito el Rama va a hablar de la Torah oral. Es la misma cosa. Una pregunta, si dice de que todas las parashot son lo mismo, ¿por qué hay partes que con la Kriyat Torah nos levantamos como si haciendo una... En primer lugar, los sefaradim no se levantan. Porque el Rambam dijo no hay que levantarse. Porque el Rambam dijo no puede ser que alguien va a decir que hay partes más importantes. Una vez que estamos estudiando en el Rambam, es todo consistente. Los Ashkenazim dicen que las partes que fueron dadas cuando el pueblo estaba en pie, se lee en pie. A saber, cuando el cántico del Mar Muerto, del Mar Rojo, el autor de la Torah, etc. Los se levantan ahí Se levantan. Pero los Ashkenazim hacen cuestión de llamar antes una persona importante, el Rab de la sinagoga. Entonces ya se levanta de cualquier modo y continúan levantados. Por supuesto hay los Ashkenazim que se levantan en todas las Kriyat Torah siempre.
Una vez que de verdad, todos estaban en pie siempre. Pero eso no es una buena cuestión. Es una cuestión... Listo. Tú estás correcto. El Rambam escribe en la Salahot que es prohibido levantar en estas partes. Los Ashkenazim no siguen el Rambam en esto, pero los Sefaradim sí. Los Sefaradim no se levantan. ¿Percibieron esto? Los Sefaradim no se levantan. ¿Por qué? Porque desde este principio todas las partes de la Torah son importantes. Nuestros sabios nos dan un gustito, dicen que cuando está escrito y la hermana de, ¿cómo era? Bueno, yo ahora se casó con Esab, ¿cómo se llamaba? Lotan Timna. La hermana de Lotan, que era uno de los príncipes de los seiritas, era Timna. Nuestros sabios dicen, mira, tú pensás que esto pasó no dijo nada. Pero mira, Timna era princesa. Y se casó con que algunos estudios después he escrito que Timna era concubina de Esaf. Él dijo, y se casó con él, con Elifaz. Los dos, no hace pregunta difícil. Amalek no, Elifaz se fue para... No importa. No es todo un balagar. Sí. De Elifaz, con Timna se dio Amalek, pero Timna no era la esposa de Elifaz. Ah, ok, sí. No, ahora sí, de Elifaz. O sea, entonces, en el final de las cuentas, que Timna dijo, yo quiero me convertir, y no le aceptaron. Entonces dijo, ok, entonces voy no paso por la inmigración, no sé. Entonces dijo, yo prefiero ser concubina en la familia de Esaf que ser una princesa en mi tierra. Es un pasuk así, nuestros sabios nos revelaron en esto pasuk, nuestros sabios nos revelaron que está ocurriendo, pero es en toda la Torah así. No, era Seirita. La de Seir. Pero fue rechazada por Abraham Avinu, ¿no? Abraham Avinu no la aceptó. Mira, se dio ya Amalek, Abraham estaba cierto de rechazarla. Debe ser que sabía lo que estaba haciendo. ¿Dónde está el 49? Akol mi Gurá, todo viene de la boca de Dios. De Akol Torah Hashem Tmima. Todo es la Torah de Dios Tmima, completa. La ciudad construida es un paso de Tili, ¿cierto? En Shabbat. Torah Hashem Tmima. No es por nada que cantamos esta música 10,000 veces. El ciudad construida va a decir que cuando la Torah es Tmima, Meshivat Nafesh, entonces ella se revela el alma. Pero cuando la Torah no es Tmima, cuando se estudia una partecita, otra partecita, eso es importante, esto no es importante, esto sí para mí, no es para mí. Yo decido que, entonces la Torah no alegra el corazón, no hace nada de bueno. Entonces es muy importante saber que la Torah es una sola Torah, todo, el Alajá, la Gemara, el Musar. No hay Munaf, que estamos dentro, y todos están juntos. Cuando una persona dice, bueno, yo solo quiero dar Kabbalah, es una anomalia, no va a funcionar. Si una persona dice, bueno, yo solo alajá, no quiero saber de más nada, tampoco. Una persona puede ser que le gusta más una parte, que va a poner más énfasis, que va a dar más peso, pero una parte, pero sabiendo que todo es la Torah entera de Dios. De acuerdo, ahora mira. El Rambam, que es tan intelectual, tan correcto en esto, nos hace acá casi una poesía. A cuál Torah de Hashem Tmimá, esta Torah de Dios completa, Tehorá, pura, Kedoshá, santa, Emet. No amitit, Emet, verdad. ¿No? Santa, pura. Pureza es un concepto humano. Un concepto humano, pureza. Concepto de pureza. Acá en qué religión es pureza. ¿Qué pureza? ¿Qué es pureza? Es algo espiritual, ¿cierto? No lo inventamos. ¿Quién acaba de inventar un concepto llamado pureza? No existe. Kadosh es lo que está separado del mundo y influencia el mundo. Eso es Kadosh. Emet, es verdad. Toda la Torah es verdad, no que la Torah es verdadera, podemos probarla. La Torah es la verdad. Y el mundo es mentira. ¿Qué hacer? Ustedes no, ustedes son personas 100% verdaderas. Pero hay en el mundo algunas personas
que no siempre son lo que dice, no siempre... El mundo todo es una grande mentira. Y la Torah es verdad. Hay generaciones en las cuales la Torah es más popular, generaciones menos. Partes de la Torah son más populares en una generación y menos en otra. Por ejemplo, en la Edad Media era muy impopular tener familia. Quien tenía familia era considerado pecador. Porque el cristianismo decía que el matrimonio es un pecado necesario, mejor que nada. Pero el ideal religioso era entonces ver los judíos paseando junto con sus esposas y sus hijos y todos contentos parecía un completo out of fashion, ¿entienden? No es, son bárbaros. Toda la sociedad se cambió un poquito y tener familia se convirtió en algo positivo. Y de repente todos decían los judíos, los judíos, qué bueno. Después se cambió nuevamente la sociedad y tener familia ya no es más positivo. Entonces nuevamente ya aparece todo tipo de cosas así. Antiguamente las mujeres eran tratadas como nada, ¿cierto? Entonces el judaísmo trataba bien a las mujeres, era considerado fuera de propósito. ¿Por qué un judío necesita del consentimiento de la mujer para casarse con ella? Algo completamente desadecuado, ¿entienden? Es una halajá esto, no se puede casar con alguien a fuerza. Es una halajá que nosotros lo decíamos en la época de los bárbaros, de los vikingos, de los romanos, de los hombres de las cavernas, ¿saben? Los europeos aún estaban en los árboles, mientras los profetas circulaban entre nosotros. Literalmente, no. Era completamente no tiene ningún sentido, ¿entienden? ¿Por qué es necesario el consentimiento de una mujer para casarse con ella? Es un contrassenso esto. Entonces, No, se cambió un poquito la sociedad. Y hoy en día dicen, los judíos no se casan, nunca se casaron. ¡Wow! Los judíos, qué bueno. Y otras cosas que son el opuesto. Entonces, por otro lado, no sé, vamos a dar algún ejemplo. No sé, no comemos cerdo. Ok. Entonces no era bueno. Después dijeron, wow, el cerdo es sucio, qué bueno que ustedes no comen cerdo. Después descubrieron que no tiene nada que ver, entonces, ¿de nuevo salió del amor? No sé, ¿entiende? El mundo no es verdad, pero la Torah es verdad. Continúa siempre, no hay cambio. Continúa siempre, es el próximo. Que la Torah va a continuar para siempre. Pero es casi, ¿saben? En el ramo siempre una cosa lleva a la otra. Continuamos después. Es obvio que esto incluye también la Torah escrita, también la Torah oral. Pero esto vamos a ver en la próxima semana. ¿Cierto? To be continued. Continuamos después. Pasamos en el medio. Mira, avancemos. Esta vez estudiamos medio párrafo. Jodesh Tov para todos. Jodesh Tov. Ay.